Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de los colectivos de rap más importantes y, por qué no decirlo, polémicos de México. Una de esas historias de lealtad, de ambición y de traición que acabaron definiendo el sonido más duro del país. Esta es la crónica del ascenso y caída de la mexamafia. A ver, para entender esto hay que retroceder un poco. Antes de que el rap mexicano reventara estadios y firmara contratos de millones, la escena era otra cosa. Era, digamos, un territorio mucho más salvaje, un caldo de cultivo de talento puro, sin pulir, que se abría paso en las calles con beats sencillos y rimas que eran, más que nada, un puro desahogo. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, se empezó a forjar algo diferente. Ojo, que no era un sello discográfico, ni siquiera una banda. Era más bien una familia, un pacto de honor entre raperos, grafiteros y DJs, todos unidos por un código de la calle y unas rimas que sonaban a sentencia. Eran crónicas del barrio, de lealtad, de supervivencia, pura vida. Y al frente de esta familia, claro, tenía que haber un padrino. Un líder que no solo tuvo la visión, sino que diseñó él mismo el emblema del clan, un cuchillo, un símbolo que lo decía todo sobre su estilo, afilado, peligroso y directo al hueso, sin rodeos. Venga, vamos al origen de todo. La historia empieza a finales de los 90 en Aguascalientes, y el protagonista es un chaval llamado Miguel Ángel Villaseñor, aunque en las calles todos lo conocían, y lo conocen, como Tanque One. Lo curioso es que Tanque no empezó con un micro en la mano, sino con un bote de spray. Con solo 15 años, sus grafitis eran tan masivos, tan desafiantes, que las autoridades ya no sabían ni qué hacer con él. Y le acusaron de algo que suena casi a poesía: terrorismo cultural. Tela, ese era el nivel de impacto que tenía ya de crío. Pues toda esa energía, toda esa rebeldía, la acabó llevando a la música. En el 99 se junta con otras dos futuras leyendas, Mike Díaz y El Grave, y funda Hydrofam. Su sonido era pura calle, áspero, crudo, con instrumentales minimalistas y una forma de rapear agresiva, sin filtros, todo grabado en plan casero y moviéndose en casetes, de mano en mano. Eran la voz del asfalto, pero claro, demasiados gallos en el mismo corral. Los egos chocaron y la hidrofamilia se fue al traste. Pero, como suele pasar, el final de algo es el principio de otra cosa. Para Tanque One, esa ruptura fue la chispa que necesitaba para pensar a lo grande. Su nueva visión ya no era solo para su ciudad, era para todo México. Quería cambiar las reglas del juego. La idea era ambiciosa de narices, pero muy clara. No quería otro grupito de rap, quería un sindicato, una red que conectara barrios de todo el país, una hermandad de verdad, basada en la lealtad. Y todo con un sonido hardcore, que contara la realidad tal cual es, sin adornos, letras explícitas, actitud desafiante. Vaya, que no venían a pedir permiso, querían un imperio. Y en 2005, ese imperio nació. La Mexmafia, la MXM. Entraron con una fuerza increíble. Nombres como Tabernario o Amenaza se unieron a la causa y sus discos se convirtieron en la banda sonora de toda una generación. Álbumes como La Nota Roja eran básicamente crónicas de la calle, casi como corridos modernos con bases de rap. Historias de pactos, de traiciones, del día a día. Esto no era música para la radio, era música para la gente que vivía esas historias. Y bueno, cuando la mixamafia ya estaba en la cima, cuando eran los amos del underground, el sindicato hizo su movimiento más inteligente. ¿Cuál? Fichar a la nueva generación, a dos chavales con un talento brutal que estaban destinados a ser estrellas. Tanque los cogió bajo su ala, apadrinó personalmente a un rapero llamado Jera, al que apodaron el cachorro de la mexamafia, y a otro talento que empezaba a despuntar, Alemán. Tanque les enseñó a rapear con el peso de la calle, a meter esa crudeza en cada frase, y de ahí salió la mezcla perfecta, la garra de la vieja escuela con el flow más fresco y melódico de la nueva generación. Con la experiencia de los veteranos y la energía de los cachorros, la mexamafia era imparable. Llenaban salas, sacaron su propia marca de ropa y lograron cosas que parecían imposibles, como grabar con el mítico Canserbero, que eso era validar su nivel lírico a lo bestia. Y hasta con leyendas americanas como Onyx, se hermanaron con los más duros. La M estaba literalmente en todas partes. Pero, y siempre hay un pero, un éxito tan bestia trae problemas igual de bestias. El grupo era un caos a nivel de organización. No había distribución formal, nadie gestionaba bien el dinero. Para seguir creciendo necesitaban una estructura profesional. Y paradójicamente, esa necesidad fue el principio del fin. Y aquí llega el gran dilema, el que ha roto a muchísimos grupos. Para hacerse más grandes necesitaban managers, contratos, papeles. Pero, ¿firmar todo eso era profesionalizar a la familia? ¿O era vender su alma? ¿Era traicionar su esencia? ¿Su código de la calle?
Y aquí entra en escena un personaje clave, el manager José Castro y su empresa. La promesa era golosa, llevarlos a otro nivel, a la industria de verdad, registrar las canciones, gestionar el negocio. Tanque aceptó, pensando que era lo mejor para todos. Lo que no sabía es que acababa de meter al caballo de Troya en casa. Como era de esperar, el pacto que prometía el oro y el moro se convirtió en una bomba de relojería. Y no tardó en explotar. Las tensiones por el dinero y la desconfianza desataron una guerra civil que reventó a la familia desde dentro. ¿Y cuál fue el detonante? Pues lo de siempre, la pasta. Tanque acusó públicamente al manager de quedarse con las regalías de uno de sus discos, y la cosa se fue de madre muy rápido. Lo que empezó como una pelea por dinero acabó a golpes, con un vídeo del momento que, por supuesto, se hizo viral en toda la escena. Un lío tremendo. Y claro, en medio de todo este follón estaba Gera MXM. El cachorro, la joya de la corona. Estaba atrapado. Su lealtad era para Tanque, su mentor, el que le enseñó todo. Pero su carrera, sus contratos, estaban en manos de Castro. Para Tanque, la situación fue una traición en toda regla, como se puede ver en esta declaración tan amarga. Al final, la presión fue insostenible. Para poder romper su contrato y ser libre, Gera tuvo que pagar una cantidad millonaria, una auténtica barbaridad. Y ese pago fue su billete de salida. Selló su marcha del grupo y lo obligó a quitarse la M de su nombre para siempre. La salida de su mayor estrella fue un golpe mortal. El imperio sencillamente se vino abajo. Pero para entonces, el legado de la Mexamafia ya estaba grabado a fuego en la historia del hip hop mexicano. Ojo, no solo como un grupo, sino casi como un género propio. Habían creado escuela. Y aunque el imperio se desmoronó, sus figuras clave definieron el futuro del rap en México. Tanque siguió en su línea, fiel al sonido hardcore más puro. Gera y Alemán cogieron esa esencia de la calle y la llevaron a un nivel masivo, explorando otros sonidos, pero sin olvidar nunca de dónde venían. Y el Grave, que lamentablemente falleció, se quedó para siempre como una leyenda, uno de los pioneros de ese sonido. Al final, toda esta historia nos deja una reflexión importante. La Mexamafia es la prueba de que hasta los imperios más fuertes se pueden derrumbar, pero su influencia, ese sonido de corrido moderno con base de rap, esa forma de contar la calle sin filtros y las carreras que lanzaron, todo eso sigue muy vivo en el rap mexicano de hoy. Lo que nos lleva a preguntar, ¿los imperios pueden caer? Sí, pero ¿las leyendas mueren de verdad?